Bueno, el día de hoy vamos a ver la GTA V. Vamos a darle algunas de las respuestas que se piden aquí. Bueno, la primera parte empieza con lo que es la focalización y nos pregunta cómo considera que se unen los diferentes materiales o elementos químicos para formar compuestos químicos presentes en los diferentes materiales. Lo que tenemos que recordar es que los elementos son las sustancias más elementales que hay. Por ejemplo, puedo tener oxígeno, puedo tener hidrógeno, puedo tener nitrógeno, puedo tener galio, hierro, etcétera. Todos esos son elementos que ustedes han visto en años anteriores y que por consiguiente tienen que estar recordando. Ok, entonces, ¿cómo se forman o cómo se unen estos átomos? Pues resulta que entre ellos se forma algo que conocemos como enlace. Eso funciona tanto entre moléculas del mismo estilo como es el oxígeno, como con moléculas hechas de diferentes elementos. En este caso aquí tenemos el agua. Recordemos que el agua es H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. Luego nos preguntan que cuáles compuestos se utilizan comúnmente en el hogar y en el centro educativo. Esta pregunta es más que todo investigación por parte de ustedes para que hagan una lista de qué compuestos están en los desinfectantes, que se utiliza en la cocina, etcétera, para que hagan la lista. En estas primeras partes recuerden que no hay respuestas buenas ni malas, solo es para saber qué saben ustedes. La pregunta 3 lo que nos dice es ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Yo les voy a explicar qué es cada uno y ustedes van a tener que escribir la diferencia. Por ejemplo, un elemento es una sustancia hecha por una sola clase de átomo. Por ejemplo, tenemos lo que es el oxígeno, el hidrógeno, etcétera. Y un compuesto va a estar conformado por dos o más elementos. Por ejemplo, aquí es cierta parte, vamos a ir resolviendo algunas de las preguntas directamente en el PDF, en otras ustedes las van a tener que completar. Por ejemplo, esta primera molécula es el agua y ustedes me van a poner cuál es la función. Esta segunda es la sacarosa o azúcar de mesa. Este se llama cloruro de sodio y de igual manera ustedes me van a tener que poner cuál es la función. Si no nos llega cuál es el cloruro, esta es la sal. Este de aquí abajo es el oxígeno y este es el metano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar para qué funciona cada una de esas moléculas. Estas preguntas son más de investigación, pero de igual forma vamos a ir viendo algunas diferentes posibles respuestas. La molécula es simplemente la unidad mínima de un compuesto.
Dos ejemplos. Vamos a tener diferentes clases de moléculas hechas por un solo elemento. Por ejemplo, vamos a tener la molécula de oxígeno, la de hidrógeno, la de nitrógeno, la de azufre, que en este caso no es una hecha por solo dos, sino por hecha por 8 elementos, la de fósforo, que está hecha por 4 elementos, etcétera. Y si queremos mencionar dos ejemplos conformados por diferentes clases de átomos, pues tenemos el agua, tenemos el cloruro de sodio, tenemos el hidróxido de sodio, tenemos la glucosa, que es C6H12O6, etcétera. Tenemos muchos que podemos investigar y podemos ponerlos ahí. ¿Cómo se representa un compuesto químico? Pues el compuesto químico se representa con fórmulas, ¿verdad? 4 características de los compuestos. Pues, los compuestos tienen básicamente 4 características básicas. Tienen composición definida, tienen proporciones definidas, no son mezclas y y no se pueden separar por métodos físicos, solamente por métodos químicos. Las últimas dos preguntas se hacen con una imagen que yo les había pasado, les había proporcionado por el WhatsApp, o que también pueden pedirme por lo que es la plataforma Teams. Era escribir el nombre, la fórmula y el uso cotidiano de compuestos químicos que se utilizan en el hogar. Por ejemplo, el vinagre, el azúcar, la sal, el agua, etcétera. Además de 3 compuestos químicos que están en la naturaleza y el efecto que se produce en la misma. De la misma forma, están en la misma hoja que les pasé. La parte 2, ya comenzamos a ver un poco más lo que son las fórmulas y ya vamos viendo cómo se nos va introduciendo todo lo que es fórmulas un poco más complejas. Por ejemplo, tenemos esta, cloruro de sodio, etanol, esta es ácido acético, agua y glucosa. Ok, entonces básicamente lo que nos está pidiendo la primera pregunta es que escribamos cuáles elementos se identifican. El primero que identificamos es el carbono. Ustedes van a poner el nombre, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Que se repite en estos. Y en este último además tenemos lo que es el sodio, ¿ya? Y el cloro. ¿Cuáles compuestos anteriores se encuentran en la naturaleza? Pues básicamente todos están en la naturaleza y todos se pueden utilizar como materia prima en la industria. ¿Cómo podría clasificar los compuestos de acuerdo a la cantidad de elementos químicos? Pues se clasifican de 3 formas. En binarios, si hay 2 elementos. En ternarios, si hay 3. Y en cuaternarios, si hay 4 o más. Y ya, aquí nada más se pone el nombre de lo que vimos aquí arriba, ¿verdad? Glucosa, agua, ácido acético, etanol y cloruro de sodio. Esta primera pregunta no es nada del otro mundo. Ustedes ahí tienen los elementos, los van a identificar y les van a poner un nombre que ustedes consideren a esas fórmulas. No tiene que ser necesariamente el nombre correcto. Ustedes le van a le van a crear, perdón, un nombre. Por ejemplo, el primero tiene nitrógeno y oxígeno. Y pues como tiene nitrógeno y oxígeno, puedo decir eh, nitroxi,
nitroxígeno, ¿verdad? Combinando los dos nombres, o nitróxido, también es una combinación vacilona. Ahí ustedes escogen nombres y les explican por qué. La siguiente parte, que ya es la aplicación, ya ahí nos van, esta parte es más que todo de investigación, eh, ya que no vamos a ver los procesos con los que se crean los distintos nombres. Esta primera parte dice clasifique los compuestos en binarios, ternarios o cuaternarios. Entonces lo único que hay que hacer es contar cuántos elementos tiene cada compuesto. Por ejemplo, este tiene 2, entonces por lo tanto es binario. Cuento las letras mayúsculas, 1, 2. Aquí también cuento las mayúsculas, 1, 2, binario. Ustedes ponen la palabra completa. En este caso tenemos 4 letras, pero solamente 3 son mayúsculas, entonces ternarios. En este también es ternario. Este tenemos 4, entonces cuaternario. Este tenemos 2, binario. Aquí tenemos 4 letras, pero si ustedes se fijan, la H se repite. Entonces solo la contamos una vez, por lo tanto este compuesto es ternario. Este que sigue, ternario, aunque tenga ese paréntesis, ternario, binario, ternario, y igual este último sería cuaternario. A partir de esta parte, simplemente lo que hay que hacer es buscar los nombres de los diferentes compuestos que están ahí escritos. Yo voy a hacer algunos, el resto ustedes los van a buscar, porque la idea es que ustedes tengan una guía de cómo se hace esto, no que yo se los haga. Bueno, por lo menos si yo voy a internet y busco, esto se llama óxido de estaño. Este se llama óxido de hierro. Se llama óxido de rubidio. Este se llama óxido de níquel. 3. Bueno, en el del estaño, en el primero, se me olvidaba aquí poner un 4. Ok. Estos números romanos se ponen solamente cuando estamos trabajando con metales. Ya sea que tengamos oxígeno, hidrógeno o algún otro elemento que no sea metálico, trabajando con el metal. Es parte de la nomenclatura. Entonces, en este caso, les estamos dando la fórmula, ustedes escriben el nombre. En el caso de la 3, ustedes se les da el nombre y escriben la fórmula. Por ejemplo, óxido de calcio sería CaO. Óxido de cobre 2 sería Cu, cobre, oxígeno. Óxido de platino sería PtO2. Óxido de plata sería AgO. Y así sucesivamente. Ustedes los tienen que ir buscando y haciendo todos. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta con alguno, simplemente me dicen y yo con mucho gusto les ayudo a resolver ese. Pero por lo demás, no es nada del otro mundo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ya saben que estamos para servirles. Aquí seguiremos y recuerden que tienen todavía chance para entregar esto.